Buenas noches, mi nombre es Anabel Benítez Salvador y hoy estamos revisando en la asignatura de Historias Sociales de la Psicología y el Pensamiento Criminológico el tema correspondiente a la última unidad, que sería de Criminología Crítica. En esta ocasión, la exposición te toca ser asincrónica debido a las cuestiones dentro de la facultad. Entonces, pues vamos a empezar. Durante toda la presentación, yo espero que ustedes puedan ver las interacciones que hay en la misma para cuando tengan acceso a los archivos puedan explorar de forma individual y a libre demanda todas las interacciones del mismo. Pero bueno, vamos a empezar con un resumen. Lo que es la criminología crítica. Esta es una vertiente que se enfoca en analizar y cuestionar las estructuras sociales y políticas relacionadas con la criminalidad y el sistema de justicia penal. A través de este enfoque vamos a analizar cómo factores como la desigualdad económica, el poder, la discriminación y la opresión van a influir en la aparición de la delincuencia y en cómo se aplica la ley. Lo que busca la criminología crítica es no solo hacer una revisión rápida y superficial de las problemáticas, sino buscar las raíces sociales de la delincuencia per se y va a ser una crítica a todas las prácticas del sistema de justicia penal, ¿no? El cómo se imparte la ley. Y lo que va a proponer finalmente pues van a ser cambios para poder abordar injusticias y desigualdades que tenemos normalizadas y que pueden mejorar, ¿no? En pro de mantener la dignidad humana. Y bueno, vamos a comenzar. No, les presento, este es el índice con todos los temas que vamos a ver este día. Siéntanse en libertad de navegar por el archivo en el tema que sea de su interés o donde deseasen profundizar en los temas. Bueno, primero vamos a ver qué son las teorías del conflicto. Las teorías del conflicto serán estas teorías que surgen como antecedente a lo que es la criminología crítica. Las teorías del conflicto básicamente lo que proponen es analizar cómo los intereses que hay entre diferentes grupos sociales pues pueden chocar entre sí, pueden ser similares o chocar entre sí, ¿no? Esta teoría, a diferencia de las teorías que asumen que hay un consenso social y que va a estar mediado por el Estado, que el Estado, todos van a obedecer al Estado, eso no sucede. Las teorías del conflicto dicen, no, es que no es así. El Estado no es quien va a impartir igualdad y justicia, sino que más bien va a representar y abogar por los intereses de aquellos grupos que tengan más poder. Los principios básicos en las teorías del conflicto tienen que ver con que las personas se asocian en grupos para alcanzar ciertos objetivos y obviamente pues cuando hay necesidades que chocan entre sí pues empiezan los conflictos. Estos conflictos son inherentes a la sociedad y se van a manifestar en la legislación y en la aplicación de la ley. La delincuencia la vamos a entender entonces como el resultado de la identificación de los individuos con sus grupos y cuál sea la lealtad que tengan estos individuos hacia estos grupos, ¿no? Si el grupo exige determinada conducta, determinado hecho, el individuo simplemente a mayor lealtad más apego, ¿no? Y a menor lealtad puede brincar de un grupo a otro. Vamos a ver entre los principales representantes a Thorsten Selin, quien propone que las diferentes culturas van a tener normas de conductas distintas. A medida que la sociedad va evolucionando, estas normas pueden entrar en conflicto y las leyes, pues a final de cuentas, de lo que ya decíamos, van a reflejar los intereses de los más poderosos. Por otro lado, Bolt plantea un enfoque que se aleja un poquito de esta cuestión cultural,
y se va a centrar más bien en los intereses enfrentados entre los grupos para mantener su posición dentro de esta estructura social. Entre las principales críticas a estas teorías vamos a destacar lo complicado que es explicar ciertos tipos de delincuencia, ya que tienden a hacer énfasis justamente en el análisis del poder. Es decir, es difícil explicar la delincuencia en un grupo si no hay una motivación política o ideológica, ¿no? Entonces vamos a tener que, al hacerlo de esta manera, el análisis se va a centrar mucho en conflictos de valores y van a ignorar cuestiones de aspectos pues económicos. Y se va a abandonar algunas tesis por una criminología crítica más radical. En este caso se va a brincar un poco hacia la criminología marxista. Ahorita vamos a ver un poquito las diferencias entre lo que son las teorías del conflicto con las teorías marxistas, que bueno, van a tener que ver con la concepción del poder, la ley, el delito y el papel del criminólogo. Pero antes de abordarlo un poquito, quisiera adelantarme y platicarles qué son. Bueno, primero, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, es el ser social lo que determina su conciencia. Pues esta es una frase de Karl Marx. Y va a ser el preámbulo para comentarles antes qué es la criminología marxista. En esta parte me gustaría aclarar que si bien se le denomina criminología marxista, el mismo Marx como tal no habló estrictamente hablando no hizo algún escrito derivado del delito o la criminología per se, sino que se va a retomar un poco toda su filosofía y se va a aplicar justamente al origen del delito y de la delincuencia. Entonces obviamente va a haber quien tache a esta criminología de ser revisionista. Entonces, bueno, vamos a ver. Esta línea de pensamiento se desarrolla primero como una crítica a lo que son los enfoques tradicionales de la criminología. ¿Por qué? Porque lo que se va a argumentar es que estas teorías criminológicas van a estar sesgadas completamente porque lo que van a buscar es ser, bueno, bajo una mirada conservadora, lo que van a buscar es mantener el orden social y el status quo, ¿no? Entonces, básicamente lo que se va a criticar es esta visión positivista donde simplemente se ven las cosas como en su parte más, entre comillas, objetiva y más limpia, y no tomar en cuenta ni considerar todas las relaciones que pueden haber en una conducta, en este caso en la conducta delincuencial, con relación con el poder y la política. Bueno, lo que la criminología marxista va a proponer es que el comportamiento delictivo va a obedecer más bien a las condiciones sociales y económicas que va a generar el capitalismo. Es decir, algunos delitos, como aquellos que sean de tema político-económico, van a ser como una forma de resistencia o adaptación al sistema capitalista, ¿no? Se van a justificar de esa manera. Y es por ello que la criminología marxista critica el sistema penal como que está diseñado para proteger a los intereses del capitalismo en detrimento de los trabajadores y otras capas sociales, ¿no? Es decir, que va a proponer que hay una selección de delitos criminalizados, más bien de comportamientos criminalizados, y a la vez la aplicación de la ley, digamos que va a ser selectiva, ¿no? Y siempre va a favorecer a aquellos que tengan el poder, sobre todo económico. Bueno, aquí el delincuente
Es más bien como una víctima del sistema social, marginado por el capitalismo y excluido del sistema económico. Y se va a criticar la forma en la que el sistema penal etiqueta y excluye a estos individuos, despolitizando el conflicto subyacente, ¿no? Y se va a centrar como una cuestión meramente individual. Este enfoque lo que va a buscar es desafiar las concepciones tradicionales sobre el delito, el sistema penal y el delincuente, argumentando que están pues arraigadas más bien en relaciones de poder y en la defensa de los intereses capitalistas. En este entendido podemos revisar, ahora sí, vamos a regresar un poquito a aquí, a esta parte, o sea, es que si uno lo escucha eh, simplemente así, suena muy similar a las teorías del conflicto, solo que en teorías del conflicto pues vamos a ver los grupos de poder y bueno, vamos a revisar las diferencias, ¿no? La visión del poder entre una y otra es que en las teorías del conflicto el poder va a estar repartido entre diferentes grupos. Y lo que dice la criminología marxista es que más bien está vinculado a la clase social y al poder económico. Por otro lado, la percepción de la ley bajo las teorías del conflicto se va a ver como una lucha entre grupos, mientras que en la criminología marxista lo va a ver como un instrumento de la clase dominante. En cuanto a la concepción del delito, vamos a ver que las teorías del conflicto aceptan la definición legal del delito, mientras que en la criminología marxista lo que va a hacer es, no, a ver, todo lo que tú estás haciendo está visto desde el ojo de aquel que tiene el poder y y lo que va a hacer es cuestionar, ¿no? Y ampliar esta visión hacia las violaciones de los derechos humanos. Y bueno, ¿cuál va a ser la postura del criminólogo en una y otra? Pues que las teorías del conflicto van a abogar por una criminología objetiva, por así decirlo, más limpia, mientras que la criminología marxista lo que va a buscar es más bien luchar contra un poder establecido. Entonces vamos a seguir. Bueno, entonces ya vamos a entrar, una vez que tenemos estos dos antecedentes, ya vamos a entrar a lo que es el tema en sí, de qué es la criminología crítica, ¿no? Y bueno, por un lado, la criminología crítica lo que va a hacer es una revisión del determinismo económico. Por un lado, lo que va a hacer es criticar el enfoque determinista que propone la criminología marxista vista anteriormente, reconociendo que si bien por un lado la delincuencia es compleja, va más allá de solo una cuestión meramente económica. Y lo que va a buscar es atenuar la visión instrumental del derecho. Bueno, lo que va a caracterizar en términos generales a la criminología crítica va a ser que el delito se va a ver desde el contexto, ¿no? Esa es la propuesta. Hay que analizar el contexto en el cual aparece el delito. Se va a criticar la desproporción en la aplicación de la ley, ¿no? O sea, que de repente pena de muerte para todo, por decir. Eh, Va a analizar cuestiones estructurales, factores estructurales y microsociales en torno a al delito y la delincuencia, y va a tener una preferencia por el uso de métodos cualitativos de la investigación, justamente para buscar este análisis más concienzudo, más, más a conciencia de todo lo que rodea la conducta criminal, ¿no? Y a final de cuentas lo que va a asociar es la prevención del delito con la justicia social. Otras características tienen que ver con el estudio del delito en su contexto histórico, social y económico. Va a criticar el funcionamiento del sistema penal y la desproporción de la ley. Bueno,
Ya lo hemos visto, ¿no? Reconocimiento de factores estructurales y microsociales del comportamiento del delito. Va a analizar la empatía hacia el delincuente y más bien va a tener empatía, va a mostrar una cierta empatía al delincuente, ¿no? Que de repente veíamos que el delincuente era un monstruo, no era humano, y se le quitaba eso, ¿no? La criminología crítica lo que dice, no, a ver, espérate, hay que revisar qué es lo que está sucediendo en torno a la persona que ha cometido un delito y pues buscar las cuestiones más de forma más puntual. Y bueno, también va a hablar de la desconfianza que hay justamente en las cuestiones punitivas que el Estado establece. Bajo esta vertiente, ya superando un poco a la criminología marxista, el delincuente no va a ser necesariamente un rebelde político, ¿no? Más bien se va a tener que cuestionar cómo la delincuencia se vuelve un acto de oposición política, reconociendo que va, eso sí, o sea, a lo primero que afecta es justamente a las capas más pobres de la sociedad. Entre las hipótesis empíricas que ellos proponen es que va a haber una relación entre el ciclo económico y las tasas de encarcelamiento, ¿no? Y asimismo que va a haber una examinación de la relación entre la clase social y el delito, considerando los diferentes tipos de delitos, ¿no? Es decir, las personas de clases bajas van a cometer ciertos delitos, por ejemplo los robos, que son los más comunes, pero el robo en clases altas se va a llamar delito de cuello blanco, ¿no? Entonces sí va a haber ahí unas diferencias entre uno y otro. Entonces lo que vamos a ver es que la criminología crítica va a analizar el concepto de delito, cuestionando cómo es que ese delito ha llegado a llamarse de esa manera, a nombrarse de esa manera, y pues que no se da de forma así, ¿no? Espontánea, sino que tiene que ver con pues, estructuras de poder. Propone o hace énfasis en las condiciones sociales y económicas que influyen en la delincuencia. A diferencia de otras concepciones tradicionales, como ya mencionamos hace ratito con el positivismo, ¿no? Las penas desde la criminología crítica van a tener que ver como que son más bien un mecanismo de control social, por lo que se va a buscar enfoques más humanitarios y justos. Así mismo también vamos a reflexionar acerca de las injusticias y desigualdades dentro de los sistemas de justicia penal y proponer las reformas desde una perspectiva crítica. Y bueno, vamos a ver lo que ya comentábamos en sí, ¿no? Que este enfoque lo que va a buscar es checar las raíces estructurales de la delincuencia y la desviación, proponer cambios en las políticas y prácticas penales para abordar las injusticias y desigualdades subyacentes al sistema de justicia. Este enfoque también va a ser una crítica a la sociología liberal contemporánea, ya que bajo esa perspectiva las dimensiones económicas y políticas en el análisis de la criminalidad se tienden a obviar y, y se pierden, ¿no? O sea, ya que se enfocan en individuos y no en cuestiones sí de grupos y sociales, pero más de forma más superficial. Bueno, aquí me gustaría hacer el comentario que muchas veces, bueno, lo que yo me encontré en la literatura es que hay ciertos artículos, hay ciertos libros que hablan de manera indistinta acerca de lo que es la criminología crítica, nombrándola también como criminología radical o nueva criminología. Poco a poco vamos a mostrar cómo sí hay diferencias, ¿no? Pero también o sea, cuando alguien habla de criminología crítica, puede pensar que está hablando de criminología marxista cuando no necesariamente es así, ya que como vimos, forma parte de sus antecedentes y sus bases, pero no, la criminología marxista no es criminología crítica. Entonces, sí hay que tener, aquí mi sugerencia personal es que sí hay que tener como mucho cuidado justamente cuando uno revisa la literatura. Bueno,
ya hablando de la criminología crítica en sí, podemos decir que surge en la década de los 70 del siglo XX como una corriente de pensamiento contemporáneo, criminológico contemporáneo, y como una alternativa teórica e ideológica. No, bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? A la criminología positiva, pero también en el liberal, ¿no? Que es la escuela clásica la que predominaba en ese momento. También la positiva, no lo sé. Bueno, en fin. Se va a centrar en la construcción de una teoría materialista que va a abordar las dimensiones económico-políticas de la desviación y de los comportamientos socialmente negativos, así como el proceso de criminalización. Es decir, va a retomar conceptos e hipótesis del marxismo para explicar la relación del poder y el proceso de criminalización. No, pero no solo va a ser eso, o sea, eso va a ser una de las cuestiones que tome, pero no lo va a ser el todo. Entonces podemos decir que la criminología crítica tiene sus raíces en el marxismo, pero también en el pensamiento psicoanalítico. Ambos conducen al desarrollo de esta teoría, pero que por un lado rechaza considerar el marxismo como una verdad fija e inmutable, y solo extrae lo esencial del marxismo para empezar a construir esta perspectiva, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Ok. Bueno, ahora vamos a revisar cómo es que la criminología crítica construye su política criminal. Entonces, lo primero que vamos a notar es que va a estar centrada en una reforma social, y lo que va a buscar es que haya una reducción del sistema penal. Asimismo, bajo esta estrategia de reducción, se va a buscar que así lo sea con el derecho penal y el uso de la prisión, que es muy común, bueno, que es muy común en estas formas de la criminología crítica. Su enfoque va a ser justo en la reforma social, ¿no? Lo que se va a proponer son cambios sociales profundos para abordar las causas de la delincuencia, y se va a aceptar también programas de prevención social del delito como una medida más práctica. Por otro lado, va a hablar de la desconfianza hacia el tratamiento individual de la delincuencia, ¿no? Es decir, solo ver al individuo uno por uno, pues no, realmente no vamos a poder ver la complejidad de, de una conducta criminal. Y no solo eso, que la delincuencia va a ser el reflejo de cómo los problemas sociales, como la desigualdad económica, y la prohibición de doble se den con, por ejemplo, lo podemos ver a través de la desigualdad económica y la prohibición de drogas. Luego vamos a ver que las propuestas que se tienen tienen que ver con mayor igualdad y redistribución de la riqueza. Son necesarios para reducir la delincuencia, ¿no? O sea, no hay de otra. A mayor a mayor diferencia entre la distribución de riqueza, vamos a tener el surgimiento de mayor número de delitos. Y por lo que se va a abogar por una política de reforma social, ¿no? En lugar de penas más severas, que es lo que hasta el momento se busca, ¿no? Digamos que a final de cuentas, estas penas más severas no son una estrategia efectiva, ¿no? No nos garantizan de que ciertos delitos se sigan cometiendo. El enfoque va a estar directamente en cuestionar el sistema penal, y pues obviamente lo que se va a resultar de ellos son propuestas en términos de reforma, ¿no? Es decir, bueno, esto está mal, se propone que pudiera cambiar de esto, ¿no? Que de alguna manera es como moverse, ¿no? Del decir, estos son los problemas, o sea,
de decir esto es lo que está surgiendo, esto es lo que está pasando, ya no va a ser meramente descriptivo, sino lo que se va a buscar es reformar para poder prevenir el delito. Hay diversos planteamientos, ¿no? O sea, si bien la criminología crítica se puede decir que es un enfoque, hay diversas formas de abordarla. Por ejemplo, hay criminólogos que abogan por mayor uso del derecho penal para proteger a los derechos de los grupos vulnerables, pero por el contrario, hay quienes, otros criminólogos dentro de esta misma vertiente, lo que van a buscar es abolir por completo el enfoque del sistema penal justo para buscar la resolución de problemas sociales, ¿no? Entonces, eh, es compleja la criminología crítica, es bastante compleja. Y bueno, finalmente tiene interés por la justicia restauradora y la perspectiva garantista. Esto es, la justicia restauradora, como ya lo hemos visto en clase de derecho, tiene que ver con superar el actual sistema penal, involucrándonos y enfocándonos más en la víctima y en la comunidad, ¿no? Ya no tanto en el victimario, ya no tanto en, entre comillas, la monstruosidad de los delitos, ¿no? Sino en cómo resolvemos ahora esto que sucedió, ¿no? Y luego también la perspectiva garantista lo que va a argumentar va a ser la necesidad de conservar este derecho penal, pero en su forma más mínima, lo suficiente como para proteger las garantías procesales y penales. Aquí pueden encontrar las explicaciones de estos puntos que acabamos de comentar. Y bueno, entonces vamos a ver. Que hay diferencias, recordando un poco lo que les decía, ¿no? En la literatura de repente van a ver que la nueva criminología y la criminología crítica se utilizan como términos indistintos cuando no es así, ¿no? El enfoque de la nueva criminología tiene que ver con la creación, el enfoque y el origen, tienen que ver con una reacción a la criminología positivista dominante y la crítica a las estructuras sociales y políticas que contribuyen a la criminalización. Mientras que la criminología crítica va a ser la evolución a la nueva criminología y va a tener un enfoque materialista, ¿no? Esto es toda la teoría de Marx. El compromiso político que van a tener una y otra va a ser que a la nueva criminología se le va a asociar con movimientos de protesta como la nueva izquierda, que vamos a ver un poquito más adelante, mientras que la criminología crítica va a reconocer la necesidad de este análisis estructural de la criminalidad y el control social, orientado a una interpretación materialista o marxista de estos fenómenos. El foco de análisis de ambas también va a ser diferente, ya que en la nueva criminología se va a hacer hacia la crítica de la criminología positivista y se va a hacer una valoración de la diversidad con las expresiones y no conformismo como expresiones de resistencia. Mientras que en la criminología crítica se va a hablar de que se consideran que las razones estructurales que subyacen al proceso de definición y encasillamiento de la criminalidad. También va a adoptar un enfoque materialista que reacciona a la criminalidad con las condiciones económicas y sociales de la sociedad de clases. Y bueno, ¿qué tipo de conocimiento va a surgir del criminólogo crítico? Este tipo de conocimiento, Lola Anillar del Castillo hace la indicación de que va a ser por un lado práctico, es decir, porque aquí va a encontrar su comienzo en el nivel de la experiencia, ¿no? Antes de asumirlo al plano teórico. Va a ser un tipo de conocimiento social, porque el conocimiento de la criminalidad es el resultado de la interacción entre los seres humanos y finalmente de tipo histórico, ya que se refiere a una realidad social concreta en una época determinada, en el cual el desarrollo del pensamiento y de la ciencia seguramente han de cambiar en el devenir. Es decir, el tipo del conocimiento del criminólogo crítico va a ser, no podrá ser
el mismo que se tiene ahora del que se tuvo hace 10 años o hace 20, ¿no? O que se tendrá a veces en 5 años, ¿no? En un par de años cambian por completo, ¿no? Pensemos en las cuestiones del COVID y cosas así, ¿no? Y bueno, esta es una parte importante para entender un poquito todas estas cuestiones de cómo se ve el delito bajo esta perspectiva. Es decir, el delito va a ser una construcción social, como ya lo vimos, que va a estar respaldada por el derecho, el cual va a servir a los intereses de las clases dominantes, ¿no? Y se va a enfocar en cómo el sistema penal y la estructura legal siempre van a beneficiar a la élite y los grupos de poder, y pues van a castigar pues a las clases subordinadas o a aquellos a los que no puedan acceder a una defensa justa, ¿no? El delincuente, por otro lado, pues va a ser lo resultante de estas condiciones socioeconómicas y de desigualdades estructurales. Pues obviamente las personas que cometen delitos van a ser aquellas personas de clases subordinadas, ¿no? Y en realidad lo que va a pasar es que se va a criminalizar a los pobres, ¿no? Digamos que el delincuente nunca va a ser alguien de dinero porque va a haber la manera, o poderoso, ¿no? Porque siempre va a haber una manera de justificar o de ocultar lo que se llega o no a hacer. En el caso de las penas vamos a ver que se va a abogar por esta política criminal alternativa con énfasis en reformas sociales y participación de la sociedad, tratando de evitar en la medida de lo posible el encarcelar y buscar que la solución de conflictos se dé a partir de medidas alternativas, ¿no? Siempre buscando el enfoque de la reparación integral a favor de las víctimas. Finalmente, en el proceso penal, vamos a ver que en este enfoque se busca una perspectiva más humanitaria y que aborde las desigualdades estructurales, ¿no? Ya no buscar este control penal de los pobres, es más bien, y utilizar de forma adecuada el sistema penal. Y bueno, ya lo comentábamos un poquito antes acerca del nuevo realismo de izquierda, ¿no? Surge a esto al hablar de la nueva criminología, ¿no? El nuevo realismo de izquierda, ¿qué es? Bueno, es un enfoque, una forma de pensamiento que va a surgir en la década de los 80 como esta reacción al fracaso de la izquierda política. A eso me refiero a eso nos referimos cuando hablamos de las izquierdas en esta parte. Es por la falta de interés de la izquierda por tomar un interés en el problema cotidiano de la delincuencia, ¿no? Esto lo que, o sea, los autores lo que indican es que este, esta falta de interés lo que permite es que el ala de las derechas sigan monopolizando la agenda política sobre lo que es la ley y el orden, ¿no? O sea, esto es que aunque los grupos políticos de izquierda busquen y aboguen por reformas en las distintas esferas sociales, mientras la derecha siga controlando eh, la ley y el orden, eh, pues no va a haber posibilidad de un avance, ¿no? O de un progreso como tal en las condiciones políticas. Lo que va a ser el nuevo realismo de izquierda es señalar que la delincuencia va a afectar más a la clase obrera, ¿no? Y que justo para las soluciones que se lleguen a proponer para ello, lo único que van a implicar es mayor represión justamente a las clases bajas u obreras, lo que únicamente va a producir que se agudice el problema del crimen, ¿no? O sea, es una historia interminable en loop. Eh, Aquí la raíz de las causas de la delincuencia se van a encontrar en la privación relativa. Es decir, que a pesar de estas medidas preventivas y de vigilancia son necesarias, deben ser elegidas
más bien, deben ser controladas de forma democrática. Y bueno, el nuevo realismo de izquierda lo que va a hacer es retomar elementos del reformismo y del idealismo de izquierda, completamente socialistas, y van a criticar el pánico moral de los medios de comunicación de masas o de la negación del idealismo de izquierda, ¿no? Aquí van a surgir dos autores principales. Uno es Jock Young, quien marca que las políticas para el realismo de izquierda tienen que ver con la desmarginalización, ¿no? Es decir, buscar alternativas de prisión, tales como el servicio comunitario, restitución a víctimas y la expansión de la liberación de la prisión. Buscan, lo que propone es quitarle la cuestión moral al delito y que las instituciones solo deban ocuparse de la impartición de justicia, nada más. Por otro lado, habla de la disuasión preventiva, esto es que la organización de las comunidades es sumamente importante para adelantarse al crimen. Esto es el nuevo realismo de izquierda, lo que va a hacer su énfasis es justamente en el área de la prevención. Aquí ya empezamos a ver justo también esta cuestión del uso mínimo de la prisión, ¿no? Solo cuando haya un peligro extremo para la comunidad y que el delincuente, una vez adentro del impresionamiento, tenga acceso a una vida lo más, entre comillas, normal posible, ¿no? Ya que la prisionalización lo que va a producir son ciudadanos mayormente vulnerabilizados y pues obviamente criminales endurecidos, ¿no? Y por otro lado, Pat Carlin, que señala cuáles son los principios fundamentales del realismo de izquierda. Por un lado tenemos los teóricos, dentro de los cuales el triángulo básico de relaciones lo va a encontrar en el delincuente, el Estado y la víctima, ¿no? En ese triángulo. Las exploraciones teóricas simétricas tienen que ver con la misma explicación para la acción y la reacción social, y el ser humano va a ser el creador de la naturaleza humana, ¿no? Luego tenemos los políticos, donde los principios políticos la delincuencia pues va a ser un problema real, y este va a ser un enfoque creíble sobre el control del crimen, con el fin de evitar que la derecha tenga un derecho de monopolio sobre el tema de la delincuencia. Es decir, eh, esta es lo que detectan los grupos políticos de izquierda, es que no podrán llegar a tener avances o conquistas políticas si a final de cuentas quien decide qué es hoy es delito y qué mañana no va a ser, pues es los grupos políticos de derecha. Y bueno, finalmente se busca alcanzar un mayor nivel de cooperación entre la policía y el público, ¿no? O sea, aquí no vamos a hablar de que muerte al sistema, ¿no? Sí vamos a permitir que haya una cooperación entre la policía y el público. Por otro lado, bueno, como ya veíamos, Jock Young hablaba de que el problema de la criminología dominante es el intento de explicar la delincuencia sin tocar la realidad, manteniendo distancia entre los problemas sociales y económicos de una sociedad dividida. Y bueno, los principios fundamentales de esta corriente pues tienen que ver en centrarse en la comprensión del delito como un problema real que requiere de análisis y críticas del Estado, sus instituciones, la sociedad y los medios de comunicación, ¿no? Entonces, el delito sí va a ser o sea, sí existe el delito, ¿no? Solo que requiere análisis, ¿no? No te vas a dejar ir por, por solo las impresiones, ¿no? Va a haber este análisis crítico del Estado y sus instituciones. Lo que busca es cuestionar cuál es la intención real del Estado, ¿no? Si realmente repartir justicia de forma equitativa o más bien cuidar, ¿no?, de los intereses de los grupos de poder mayor, y cómo estas instituciones van a jugar a favor o en contra de ello, ¿no? Por otro lado, otro principio se refiere a la inclusión de
víctimas como de las víctimas y de los delincuentes, ¿no? Lo que busca es reconocer que no necesariamente se va a hablar de héroes, ¿no? Luego vamos a tener la recuperación de herramientas para reducir el material del delito. Es decir, es necesario recuperar herramientas que reduzcan la materialidad del delito, utilizando incluso las instituciones del sistema penal, como la policía. Es decir, aquí no vamos a buscar una abolición, ¿no? Sino que ni vamos a destruir las instituciones, ni no. Vamos a tomar lo que hay, las instituciones existentes, pero de forma crítica y más democrática. También va a hablar de otro principio fundamental que tiene que ver con la pacificación y la inclusión. Esto con el fin de reducir la materialidad del delito y promover justamente la pacificación social. Finalmente, el criticismo a la derecha criminológica. Es decir, lo que va a criticar es si realmente la derecha es quien tiene la última palabra cuando se ve como o se busca verse como defensora de las víctimas, ¿no? Y de la ley y el orden. Como conclusión del nuevo criminalismo de izquierda, del nuevo realismo de izquierda, podemos decir que se busca dar una vuelta a la criminología crítica, reconociendo que sí, el delito está, el delito no es una cosa construida que sale de la nada, sino que se debe utilizar herramientas del sistema penal que ya existen para reducir el impacto de este delito, pero siempre teniendo a la vista estas cuestiones de las estructuras de poder y las desigualdades sociales, ¿no?, que las producen. Luego vamos a ver lo que es el abolicionismo penal. Ya me escucharon un poco hablar antes de hablar de que abolir el sistema, abolir el sistema penal y cosas así. Bueno, esta corriente lo que propone es eliminar de forma definitiva el sistema penal tradicional, ¿no? Así de quemen todo el sistema, casi. Pero bueno, vamos a ver también que hay diferentes como abordajes. Esta teoría surge en la década de 1960 en los países nórdicos como Noruega, Holanda, Alemania, y va a estar inspirado en teorías críticas de la Escuela de Frankfurt, el construccionismo social, la teoría del etiquetamiento y la fenomenología. Sus antecedentes van a estar entre los abolicionalismos de la esclavitud, la tortura y la pena de muerte. Bueno, por un lado, estas perspectivas que les decía que son diferentes, tenemos el primero, que es el penal radical, que propone el holandés Luc Holzman, y lo que busca es el derrocamiento total del derecho penal y sus instituciones, ¿no? No sirven, así que hay que desecharlos. Por otro lado, tenemos el abolicionismo institucional, cuyo principal representante es el sociólogo noruego Thomas Mathiesen. Y bueno, esta forma de abolicionismo lo que busca es eliminar específicamente las cárceles y los centros segregatorios, ¿no?, sin que necesariamente todo lo demás que forma parte del sistema penal esté mal, ¿no? La idea es abolir por completo el emprisionamiento. Y finalmente tenemos el abolicionismo jurídico penal. Esto es el derecho penal mínimo, que va a tener en su principal representante a Luigi Ferrajoli, que hemos abordado en prácticamente todas las asignaturas de este primer semestre, donde Ferrajoli lo que propone es no abolir el derecho penal, sí le hace sus críticas y lo que busca es limitar al máximo el alcance del poder punitivo estatal, ¿no? Es decir, no es desaparición al Estado,
sino que más bien quitarle al Estado ese monopolio del, bueno, no el monopolio como tal del poder punitivo, ¿no? Sino que no abuse de ese poder punitivo. Bueno, Luigi Ferrajoli es reconocido por su teoría del garantismo, que vamos a ver más adelante, la cual plantea una visión crítica del derecho penal y aboga por la protección de los derechos individuales frente al poder punitivo del Estado. Como ya lo decía, ¿no? Su enfoque no es abolicionista por completo, ¿no? Radical. Lo que él busca más bien es influir en la reflexión sobre el sistema penal y en la búsqueda de un derecho penal más justo y respetuoso de los derechos fundamentales. Por otro lado, tendremos a Alessandro Barata, que sí se va a estar relacionado con el abolicionismo penal, pero no de forma tan marcada, ¿no? Él tiene una obra donde aborda el concepto de derecho penal mínimo, donde cuestiona profundamente el sistema penal actual y promueve enfoques alternativos y críticos hacia la justicia penal. Lo vamos a ver un poquito más adelante con mayor calma. No, creo que me faltó uno aquí. Sí, me faltaban los principales puntos del abolicionismo penal. Pues primero es justamente, recordando, el abolicionismo, como su nombre lo indica, es quitar el poder punitivo del Estado, ¿no? Y no solo en cuestiones radicales como la pena de muerte, ¿no? Es quitarle por completo el poder punitivo al Estado. Solucionar conflictos a través de justicia restaurativa, enfocada en reparar el daño y reintegrar a la víctima y al ofensor en la comunidad, a la comunidad. Va a abogar por abordar las causas subyacentes al crimen como la pobreza, desigualdad y la exclusión social a través de políticas sociales y económicas en lugar del castigo. Ve al sistema penal actual como un remanente del colonialismo y la opresión, y que recae desproporcionalmente sobre los grupos marginados. Por ello, propone imaginar nuevas formas de sociabilidad que son muy necesarias y de resolución de conflictos que no tengan que depender necesariamente de la intervención del Estado a través del castigo y la violencia. Si bien va a ser una corriente minoritaria, ha tenido impulso ante la crisis del sistema carcelario, ¿no? Y el continuo cuestionamiento hacia el punitivismo, y lo estaremos viendo, ¿no? En el caso del presidente de El Salvador. Y bueno, vamos a analizar un poco cuál es esta ideología del pensamiento de la defensa social. Esta ideología aparece como concepto durante la Revolución Burguesa y va a coincidir con el desarrollo del proceso de codificación penal, ¿no? Aquí estamos viendo justamente las revoluciones industriales. La codificación penal lo que busca es justificar a la burguesía o a quienes estaban en la burguesía, ¿no? Pudiendo asegurar la continuidad de esta clase social y legitimando el sistema penal, es decir, ese sistema de castigos, basándose en, pues es que esto es lo que dice el desarrollo científico, ¿no? Es decir, aquí vamos a notar que la burguesía hacía uso de los intelectuales para justificar justamente su posición en el poder, ¿no? Este enfoque pues se caracteriza por la protección y promoción de los derechos y el bienestar de la sociedad en su conjunto y de los derechos humanos. Y según Alessandro Barata, los principios cardinales de esta ideología tienen que ver con el principio de legitimidad, el principio del bien y el mal,
el principio de culpabilidad, el del fino de la prevención, de igualdad y de interés social y del delito natural. En cuanto al garantismo penal, que ya hablábamos con la figura de Ferraioli, lo que vamos a ver es que este enfoque busca equilibrar la eficacia del sistema penal con la protección de garantías individuales, promoviendo un sistema de justicia más justo y equitativo, ¿no? Este enfoque se centra en la protección de los derechos fundamentales de las personas dentro del sistema penal y se basa en la idea de que las penas deben ser proporcionales y justas y respetar los derechos humanos, evitando la arbitrariedad y el abuso de poder, así como oponerse a prácticas punitivas en exceso o autoritarias, ¿no? Abogando porque por un enfoque mucho más humano y respetuoso de los derechos de las personas involucradas en procesos penales, ¿no? Sea víctima o sea victimario. Y bueno, hemos llegado al final de la exposición. Traté de irme de la forma más fluida que pude. Yo tenía una esperanza, yo tenía una idea de poder hacer esta presentación de forma más dinámica en la presencialidad, porque aparentemente es muy simple, pero los diferentes enfoques que se dan dentro de la criminología crítica tienen sus asegúnes, ¿no? Entonces sí es importante entender las diferencias que pueden haber entre distintas corrientes encasilladas o denominadas o todas etiquetadas como criminología crítica, ¿no? Y bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Pues cualquier duda háganmela saber si es necesario. Y pues nada, aquí está la lista de referencias acerca de todos los temas que se vieron durante la presentación. Y pues por su atención, muchísimas gracias.